la clase anterior, entonces vimos la parte de la modelación, cómo hacíamos nuestra fuerza horizontal equivalente. La hicimos en un Excel y comprobamos con el diagrama o con las fuerzas cortantes que habíamos obtenido, cómo iba a ser entonces la distribución de fuerzas para nuestro edificio. Entonces ahora vamos a verificar que nos cumplen las derivas para esa edificación. Y luego que nos cumplen las derivas, pues procedemos a hacer las combinaciones de carga y el diseño estructural, por lo menos por cortante y flexión de las vigas, para la primera entrega que tienen ustedes del proyecto, que va a ser la nota final de este curso. Entonces la primera entrega, que va a ser diseño a flexión y cortante, tanto en el modelo como de manera manual, va a ser la nota correspondiente a este corte. Y la vamos a evaluar entonces para el viernes 8 de marzo. Tenemos plazo de subir notas hasta el 10. Entonces el viernes 8 hacemos la evaluación, o esa semana, el día 5 y el viernes 8, será la sustentación del proyecto. Por lo tanto, tendremos casi que una semana y media para poder realizar el avance respectivo. Entonces, con respecto a las grabaciones, ya el equipo de la universidad del apoyo virtual me está colaborando para poder convertir entonces los archivos que tenemos en video, y ya entonces se los podré enviar o se los podré colgar en alguna plataforma para que los puedan consultar, pero digamos ya están los respectivos videos y se pueden ya llegar a consultar. Entonces nosotros vamos a correr nuestro modelito, o producto de la corrida que le habíamos dado al final de la clase, pues nos dimos cuenta que había unas derivas que no estaban cumpliendo. Nosotros finalmente lo que obtuvimos en la clase anterior fue esta comprobación donde veíamos los cortantes de piso que correspondían a valores cercanos a lo que habíamos calculado de manera manual, según el título A de la NSR10. Y estos eran los cortantes que íbamos a tener involucrados en cada uno de los niveles con respecto al sismo en X y también con respecto al sismo en Y. Entonces, tenemos aquí nuestro modelo. Voy a correrlo nuevamente para que verifiquemos lo que habíamos visto de derivas. Mientras corre, aquí está tablita. La idea es que nosotros identifiquemos por piso y por nodo para nuestra carga de sismo de deriva, cuáles van a ser los desplazamientos que vamos a tener en cada una de las direcciones, para después calcularle la deriva, y una vez tengamos la deriva, pues identificar si este cumple o no cumple. En este caso, este modelo, este ETABS, pues nos arroja las derivas máximas por piso que se van a generar en esa edificación. Digamos que esta tablita que estamos viendo ahí en la presentación es una tabla que se deriva de programas con versiones anteriores, donde no me daban los máximos por piso, sino me daban todos los niveles, todos los nodos que tenían estos unique name, que es una numeración que le da el programa por defecto, en función del dibujo como lo haya establecido yo. Y teníamos los desplazamientos y pues teníamos que calcular la deriva en función de la fórmula que teníamos en la NSR10. Aquí ya el programa nos está arrojando las derivas en función de esa fuerza sísmica que hemos nosotros aplicado en el edificio, que será entonces la fuerza sísmica por fuerza horizontal equivalente. Entonces, una vez corremos nuestra modelación, ya habíamos comprobado anteriormente que estuvieran bien aplicados los sismos y las cargas cortantes. Entonces nosotros aquí en el análisis de resultados íbamos a obtener los desplazamientos de derivas por cada uno de los pisos. Como miren, aquí también está por join, también sería por cada uno de los nodos que vamos a tener entonces en el edificio. Pero aquí podemos sacar de una vez la tabla de derivas por piso, o si quieren la pueden encontrar de este tipo. Tienen aquí las dos opciones de encontrar o mostrar los desplazamientos o las derivas que se van a generar entonces en cada uno de los nodos que involucra esta edificación.
nosotros vamos a decir que cada nodo está identificado con un número, una numeración distinta. Vamos por aquí. Miren, si ustedes se dan cuenta en la parte superior, donde tengo el mouse, donde se me desplegó ese texto, se ve un join o un elemento número 272. Estos son los números que hacen referencia cuando quisiéramos encontrar, entonces, en función de los nodos que vamos a tener en nuestra estructura. Vamos a tomar esta tablita de las derivas máximas, aprovechando pues esta función que tiene el programa. Damos clic derecho, vamos a Show Table. Y si no estoy mal, había una que no nos estaba cumpliendo. Entonces aquí no tengo la posibilidad de filtrarlo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a y no sé por qué no me da la opción de copiarlo en Excel. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar toda la tabla, toda mi tablita. Y voy a copiarlo. El piso, caso de carga, y la dirección y la deriva son los valores que voy a tomar entonces de este. Este era mi piso. Voy a tomar esta columna. Aquí son los pisos. Pero bueno, aquí tengo todos los casos de carga. A mí no me interesa ver el caso de carga viva, modal, sí, ni la carga muerta, sino la que tenga que ver con mi sismo. Entonces aquí voy a filtrar única y exclusivamente los casos de carga que me interesan, que son mi sismo en X y sismo en Y. Entonces aquí era lo que habíamos visto la clase anterior. Entonces sí vamos a identificar que para un piso, creo si no estoy mal era este piso número 2 el que nos estaba fallando la deriva. Entonces vamos a copiar esto de manera organizada, aprovechando la tablita que tenemos acá. Entonces, según la NSR10 y el capítulo a punto, el capítulo a punto 6, nosotros verificábamos y decíamos que las derivas deberían tener un máximo del 1%. Como estoy viendo aquí para mi piso 2, en mi nivel 2 en la dirección X,
entonces la deriva no está cumpliendo. ¿Qué debo hacer yo? Entonces Cristian nos decía la clase anterior que deberíamos modificar la rigidez lateral que íbamos a tener en nuestras columnas para poder entonces dar cumplimiento por derivas a nuestra edificación y luego sí proceder al diseño estructural de la misma. Entonces, si la dirección que no está cumpliendo es mi dirección X, ¿qué dimensión debería yo modificarle a la columna? Veamos acá entonces nuestra edificación. Cristian, cuéntenos. Profe, una pregunta. Cuando usted habla de que no cumple en X o en Y, ¿uno tiene que mirar que ese desplazamiento no cumpla en cada una de sus componentes o en el vector total de movimiento? No, el análisis es por dirección. ¿Por Entonces, dirección? Ah, ok, sí. listo. Entonces, aquí está involucrada el desplazamiento en el nodo del piso superior e inferior. ¿Sí? Entonces, aquí está involucrado solo el desplazamiento en dirección del eje X, el eje coordenado X que nosotros definimos en nuestra modelación. Ok, Recuerde que definimos dos casos de sismo, sismo X y sismo y hablábamos que la totalidad del sismo era evaluado en un sentido y en el otro, es decir, el 100% en uno y el 100% en otro. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá, evaluando solamente en una dirección y que en la dirección principal, X o Y, las dos direcciones principales, nos cumplan los desplazamientos relativos que se conocen como deriva según la NSR10. Nosotros seguramente habíamos visto ya el porqué de controlar esos desplazamientos relativos, que era seguramente por varios factores, por no tener un desplazamiento en el nodo muy grande que pudiera generar entonces una falla estructural, por tener la sensación de seguridad en el usuario, y también por el tema de los elementos no estructurales. Entonces, esas razones a grandes rasgos son las que la NSR10 nos dice que deben controlarse para evitar que un edificio como el que tenemos nosotros, pues llegue o pueda llegar a generar un colapso, una falla estructural entonces en sus elementos. Entonces, como estábamos viendo en nuestra tablita de Excel, mi segundo piso, ¿sí?, en dirección X es el que no me está cumpliendo. ¿Qué debo hacer entonces? Voy a modificar la rigidez lateral de ese edificio, ¿cierto? Entonces, para modificar la rigidez lateral de la edificación, ¿qué voy a variar yo? Pues puedo hacer muchas cosas, ¿cierto? Pero ¿qué podría hacer yo para poder modificar esos desplazamientos relativos, derivas, y me cumplan con respecto a lo que me dice la NSR10? Si a mí me da una deriva como la que tengo ahí, que es del 1.1%, ya no me cumple. Y una entidad como la curaduría me devolvería el proyecto. ¿Qué hago entonces yo? Cambiar las dimensiones de la columna. Cambiemos las dimensiones. Entonces vamos aquí a iFile, a las propiedades de la sección. En Frame Sections, vamos a decir que vamos a continuar entonces trabajando todas las columnas. Igual es solo una columna la que vamos a modificar, o pueden ser varias. Ese será entonces el trabajo juicioso que ustedes van a hacer, ¿sí?, para optimizar entonces de cierta manera los costos de la obra, y ustedes determinarán cuál de las columnas es la que se le debe modificar sus dimensiones. Por ahora vamos a decir que como tenemos un solo tipo de columna, vamos a modificar todas las columnas para no empezar a discretizar cada uno de los elementos columna que tenemos en esta modelación. Entonces vamos a modificar nuestra columna de 35 por 40. ¿Y qué le modificamos a esa columna? ¿Qué dimensión le vamos a modificar? La más corta. la que está en dirección de X. La que esté en dirección de X, ¿cierto? Entonces, bueno, fijémonos acá, esto que acabo de abrir, que es donde nosotros colocamos entonces nuestras dimensiones para la columna. Entonces veamos el eje local 3, ¿cierto?, que sería el azul, y el eje local 2, entonces, que sería nuestro color verde. Estos ejes locales aquí van a cobrar importancia entonces para poder identificar en qué dirección del eje local está
la dirección de nuestro eje local X, de nuestro eje global. 1, 2 y 3 son los ejes locales, X, Y, Z, entonces serán los ejes globales. Vamos a identificar estos ejes para poder modificar, como dice Cristian, la dirección en sentido de mi coordenado, mi eje global X. Entonces, vamos a ir acá a esta pestañita, le damos Control W o Set Display Options. Una vez se despliega la interfaz de ese botoncito, entonces nosotros vamos a ir a Object Assignments, donde podemos decir que queremos ver para el frame. Recordemos que las vigas y las columnas son elementos tipo frame, que para esos frames nosotros queremos ver los ejes locales, los local axes. Y le vamos a dar aquí OK. ¿Listo? Entonces, recordemos, el eje local 1 será mi eje local rojo, de color rojo, el eje local 2 es el eje de color verde, y el eje local 3 será entonces el eje número azul, será el eje número 3. Bajo esa premisa, nosotros vamos a ir aquí a Define, ahora sí, a modificar las propiedades de la sección transversal, le vamos a dar aquí en Modify, aquí nos quedó tapado, pero bueno, en esta esquinita podemos identificar que nuestra columna estará ubicada, entonces este será el eje local número 3, ese será el azul y ese será el verde. ¿Listo? Azul y verde. ¿Cuál de esos ejes está entonces en sentido de mi eje coordenado de las X? Vamos a ampliar acá. X para el eje global es el color rojo. Y la dirección de ese eje local que corresponde al eje global X será entonces mi color verde, que será el eje número 2, el eje local número 2. Entonces aquí en Define, en Frame Sections, vamos a modificar entonces las secciones de esa columna. Y vamos entonces a variar qué dimensión. Si yo digo que X está en dirección del eje local número 2, ¿cierto? ¿Qué dirección, qué dimensión de la columna vamos a cambiar? Hacia dónde queremos o hacia dónde buscamos ampliar entonces nuestra inercia. Si mejoramos la inercia de la sección transversal de las columnas, entonces estaremos aumentando su rigidez. Y la inercia, recordemos todos que está en función de la geometría de la misma. ¿Qué dimensión deberíamos cambiar entonces nosotros? La dirección, esta distancia que tenemos acá, ¿sí? Que es perpendicular al eje coordenado, al eje global número 2, ¿qué dimensión es? ¿La de 35 o la de 40? La de 35. Bajo esa premisa, como nos dice nuestro compañero, esta será la dirección de 35. ¿Qué dimensión cambiamos nosotros? Cambiar la altura, ¿no? La de 35. ¿Cambiamos la de 35 o la de 40? La de 35. Cambiemos la de 35 y evaluamos qué pasa. Vamos a cambiar solo la de 35 en este sentido, ¿cierto? Para aumentar entonces la sección transversal de nuestra columna. Y luego vamos a cambiar la otra para ver si efectivamente modifica la deriva o no. Si yo cambiara la que teníamos inicialmente de 40 centímetros a 45, ¿ustedes creen que va a cambiar la deriva o no cambia? Sí, sí, cambia. Debería Cambia la cambiar. deriva. Debería cambiar toda nuestra deriva, ¿cierto?
Bueno, vamos a correr entonces nuevamente la modelación para ver cuáles son los efectos que tenemos sobre la rigidez lateral y los nuevos cálculos de la deriva para esta nueva sección transversal. Entonces, de aquí en adelante esto se va a convertir en un problema iterativo. ¿Qué puedo variar yo? También puedo variar el sistema de muros, ¿cierto? También puedo variar yo el sistema de entrepiso y podría generar entonces para una misma sección, para un edificio más liviano, seguramente yo tendré unos desplazamientos inferiores, una fuerza sísmica menor, porque recordemos que la fuerza sísmica va a estar en función de la masa, y por lo tanto podría entonces utilizar esas dimensiones con las cuales yo estoy modelando inicialmente mi estructura. ¿Listo? Podría utilizar, por ejemplo, una losa de entrepiso steel deck y unas divisiones, unos muros divisorios interiores en drywall para generar entonces una menor masa sobre mi edificio y seguramente una fuerza sísmica inferior. Entonces, vamos a verificar nuevamente nuestra tablita de los desplazamientos o de las derivas que tenemos. Aquí yo me acuerdo que podríamos filtrar. Yo lo que quiero filtrar, entonces, bajar solo el piso, el tipo de carga, la dirección y la deriva. Nomás voy a dejar entonces, perdón, para esta losa. Y voy a trabajar entonces con los sismos en X y Y para cada uno de los pisos. Voy a ver si se me deja copiar de esta manera. Para no tener que copiar toda la tablita que teníamos entonces nosotros ahí. Entonces vamos a copiar nuevamente las derivas y vamos a verificar si estas cumplieron o no. Entonces, efectivamente cambiando esa sección transversal, yo me doy cuenta que antes estaba fallando por mi sismo en X en el piso número 2 y ahora ya tiene una deriva inferior, ¿cierto? Ya tiene una deriva que está dentro de los límites que se pueden dar según la NSR10, que es una deriva del 1%. Esta deriva entonces me estará dando del 0.9%, listo, aproximadamente. Y de esa manera entonces yo hago cumplir por derivas a mi edificación. ¿Sí queda claro esto, muchachos? ¿Qué pasará si yo le cambio o le modifico entonces la otra sección? Que de pronto no nos cumpliría en la deriva en Y. Listo, vamos a modificar a ver qué puede llegar a generarse. Profe, una pregunta. Sí, señor. Em, pues como dice que deben de estar por debajo del 1%, pero si está muy cerca a ese valor, ¿no es malo? O sea, digamos, porque quedaba como en el punto 97. Sí, pues ahí hay una discusión supremamente importante. Esa es una pregunta muy, muy interesante. Ustedes recuerdan que nosotros hablamos en el principio de las clases que la rigidez, pues, era, digamos, beneficiosa en algunos casos, pero entre más rígida mi estructura, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Qué podría llegar a pasar entre mayor rigidez tenga la edificación? Si yo la dejo muy rígida, demasiado ¿Se vuelve rígida. frágil? Exacto. Entonces ahí hay una discusión muy interesante
con respecto a sus límites de la deriva, sobre todo en edificaciones tan rígidas que pueden llegar a ser las de concreto. Entonces eso, digamos que es un valor que se dio por estudios de ese 1%, pero yo tampoco debo rigidizar tanto mi estructura, por eso a mí me aceptan este tipo de derivas cuando yo presento los proyectos en curaduría. Esto no lo aproximamos al 1%, realmente es como por cumplir el requisito que se tiene, que es ley, pero yo podría justificar utilizar una deriva incluso superior al 1% en función del comportamiento dinámico que podría tener la edificación, la disipación de energía que puede llegar a tener y estar dentro de unos rangos o valores en los cuales mi edificación va a mantenerse en uso después de un sismo. Digamos que a eso es lo que tiende el futuro del diseño estructural, ¿no? A diseñar los edificios por desempeño. Si yo quiero que un edificio dure 5 años, 10 años, 15 años o 50 años, puedo llegar a generar unos cálculos matemáticos aproximados para establecer, digamos, cuál puede llegar a ser la necesidad durante esa vida útil. Entonces eso se podría justificar, aunque nosotros debemos cumplir pues ese requisito para presentar los proyectos, por ejemplo, en entidades como la curaduría. Pero pues es una apreciación muy válida. No es malo, simplemente le estamos dando una rigidez relativa, una rigidez para cumplir unos requisitos y generar una cierta estabilidad, porque el desplazamiento lateral en función o de según lo que dice la NSRI está o, ¿cómo decirlo? Está asociado al nivel de daño que puede tener la edificación. Pero pues se ha demostrado que entre más rígidas, si yo hago una estructura demasiado rígida, pues puede pasar lo que dice Cristian, ya no se puede comportar dentro de su rango, digamos, no genera la utilidad de los elementos metálicos o la resistencia del acero, sino ya puede pasar a generarse una fragilidad en esos miembros estructurales. Entonces, es una discusión muy interesante la que se tiene ahí. Por eso no habrá problema en dejar ese límite ahí, como al borde del 1%. Yo debería optimizar mi estructura para dejarla lo más cercano a los límites que me exige la NSR10. Entonces, esta deriva nos cumpliría y por lo tanto mi edificación ya se habría hecho el chequeo por derivas. ¿Listo? ¿De esto hay alguna duda, muchachos? Ese es el primero. Hasta acá es el análisis estructural que ustedes deben entregar para el proyecto. De lo que sigue en adelante, pues ya será el diseño estructural que ustedes deben llevar a cabo. Lo que vamos a ver, señora. Profe, una pregunta. Es que podríamos recordar otra de las fechas porque yo quedé confundido entre la fecha de la entrega y había otra actividad o solamente la entrega de esto de derivas. No, es que va a ser una única entrega. Lo que pasa es que vamos a involucrar el análisis, el cumplimiento de derivas y el diseño de las vigas. Solo vamos a hacer diseño de vigas. ¿Cuál va a ser el diseño? A flexión y a cortante. Entonces ustedes van a tomar los diagramas que van a obtenerse de esto, de esta modelación, y van a hacer su diseño, puede ser en una hoja de Excel o en MATCAD, como ustedes quieran presentarlo, y lo corroboran con el diseño que les va a dar o les va a arrojar la herramienta ETABS. Eso será la entrega. Hasta aquí es la parte del análisis de la edificación, hasta que nos cumpla por derivas. Posterior a eso, pues entonces ya vamos a proceder a hacer el diseño estructural. Y lo vamos a hacer, el diseño estructural, solamente basados en las combinaciones básicas. Luego vamos a ver cuáles son las combinaciones adicionales que el título C en el capítulo 21, el capítulo C21 nos involucra, que es el diseño sismo resistente. Pero por ahora, para efectos de la entrega, solo lo vamos a hacer en función de las cargas, de las combinaciones de carga básicas por el método de resistencia última. Entonces la entrega la vamos a dejar para el viernes 8. Viernes 8. ¿Sí? Viernes 8. La idea es que hagamos una sesión. Yo creo que no vamos a alcanzar a sustentar todos los grupos ese día. Entonces estaría entre el 8 y el 5 o el 8 y el 11. Es que
No, tendríamos que hacerla en el 5 y el 8, el día 5 y el día 8. Porque tenemos notas o plazo de subir las notas hasta el día 10. ¿Sí queda claro? O sea, tenemos básicamente 10 días para hacer la entrega del proyecto. ¿Sí queda resuelta la duda, Cristian? Sí, sí, señor. ¿El diseño de las vigas va a ser solamente por flexión? Flexión y cortante. Ok, listo, listo, gracias. Flexión y cortante es lo que vamos a hacer. Solo que no vamos a diseñar aún ni losas ni columnas, que es lo que no hemos visto. Luego vamos a ver ese tipo de diseños y esa será, digamos, la entrega final. Y si alcanzamos, pues será el diseño de la cimentación. Depende de los Uy, qué tiempos. pena. Señor. Es que estoy un poquito perdido. Nosotros entregamos el 8, la modelación, pero también tenemos que entregar el despiece de las vigas con el dibujito y todo en No, AutoCAD. aún no es necesario que entreguen el dibujo. Pueden Ah, ok, sí, entregar, señor. es específico el diseño, o sea, la hoja de cálculo, me van a sustentar cuántas varillas le van a colocar. En la entrega final es donde van a presentar los planos, ¿sí? En la entrega final es donde van a presentar los planos. Ah, listo. Es solamente acá la modelación en ITANS. La modelación, el diseño por la plataforma, por la herramienta, y el Sí, señor. diseño en una hoja de Excel o MatCat. Y la idea es que Sí, ustedes sí, comparen. claro. ¿Sí? El diseño como lo hicimos en clase, por flexión y cortante, y lo que vamos a ver hoy, que será entonces involucrar las combinaciones de carga y el diseño a flexión y fuerzas cortantes que vamos a obtener a partir de las combinaciones de diseño. ¿Listo? Sí, señor. Gracias. ¿Queda claro para todos, muchachos? Yo les voy a enviar como un checklist de qué sería lo que me van a presentar en el informe final, en la entrega final del proyecto. Y esa va a ser la nota, la única nota que vamos a sacar nosotros para este segundo corte. Creo que con eso hay trabajo más que suficiente para que ustedes puedan desarrollar su proyecto. Y en dado caso que ustedes lo requieran, si quieren dejamos alguna clase, alguna sesión, si bien quieren el día martes o día viernes, para que únicamente se resuelvan las dudas al respecto que les vayan surgiendo de lo que van a trabajar este fin de semana. Entonces ustedes deciden, o si no, continuamos con el diseño de losas en una dirección y, y demás elementos estructurales para el sistema de resistencia sísmica. Ya nos quedaría pendiente losas, columnas. La idea es que alcancemos a ver por lo menos zapatas y ver un diseñito de un muro de contención. Eso es lo que quiero que alcancemos a ver aquí, a lo que hace falta de nuestro curso. Entonces ustedes dirán si dejamos una sesión de la otra semana para resolver dudas aquí por la plataforma Zoom o continuamos con la clase normalmente. Profe, yo tengo una pregunta, qué pena. Señor. Eh, no sé, o sea, nosotros el trabajo que tenemos que realizar lo realizamos sobre este plano y nos manda otros valores o... El trabajo que van a hacer ustedes va a ser con el Excel que le voy a compartir ahorita por ahí en una horita o cuando finalice la clase por ahí después media horita de la ubicación que ustedes van a tener. Yo ya les envié a ustedes un archivo de la arquitectura del edificio, ¿no? O Sí, sea, sí, señor. trabajamos entonces con el archivo AutoCAD que usted ya nos envió, pero modificamos las condiciones del suelo dependiendo de la ubicación que nos envía ahorita. Exacto. Ahí va a Ok. ser entonces cada diseño diferente en función del sitio donde se construiría supuestamente esa edificación que yo les envié a todos, esa arquitectura que ustedes ya tienen. Listo. Listo. ¿Alguna otra pregunta acerca del proyecto? Bueno, al final del curso entonces vamos a explicar, digamos, los requisitos para una edificación sismo resistente en función del grado de disipación de energía que va a tener ella. Esos requisitos básicamente nos van a cambiar en algunas combinaciones de carga adicionales que vamos a tener entonces dentro de nuestra modelación y dentro de nuestro diseño estructural. Y aquí vamos a involucrar unas 2 o 3 cargas, combinaciones de carga,
que tengan que ver con las combinaciones básicas por el método de resistencia última. Entonces, una vez uno ya ha chequeado la estructura por derivas, ahora lo que tiene que empezar a realizar será seguramente el diseño de los elementos estructurales. Entonces, para eso, nosotros tenemos que definir, entonces, varias cosas dentro de la modelación. Primero vamos a ir aquí a nuestros load patterns y vamos a decir que estas dos definiciones de carga, nosotros las vamos a modificar, vamos a generar una copia y les vamos a poner una sismo XD, que puede ser el sismo en X de diseño. Aquí le vamos a modificar el tipo a una condición sísmica. Saquémosle, entonces nuevamente la carga lateral que nosotros vamos a involucrar será una carga definida por coeficientes por el usuario y le vamos a agregar esa nueva carga. Aquí en los coeficientes definidos por el usuario vamos a modificar esa carga lateral y viene aquí un paso importante. Vamos a tener en cuenta otra vez la dirección del sismo más una excentricidad, que es para tener en cuenta los efectos torsionales, que es del 5%. Y aquí nuestro S sub A cambiará. Bueno, en este caso nos va a cambiar el K y el S sub A, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, o vamos a tener un periodo ya en función del calculado. Yo no recuerdo si la clase anterior habíamos hecho ese nuevo cálculo del valor de K, perdón. ¿Ustedes Sí, se sí, acuerdan? lo habíamos hecho por ahí en algún Excel, en lo que no lo tengo anotado. Bueno, vamos a mirar, seguramente sería por aquí. El valor del K. Bueno, ese sería el valor del K nuevo que le vamos a colocar al edificio. ¿Listo? Entonces mi valor de K será 1.1545 y mi valor del S sub A que voy a utilizar ahorita, la norma NSR10 me dice que para el diseño estructural, mi S sub A lo voy a dividir en R. ¿Quién recuerda qué era ese valor de R? Aquí hacíamos referencia, aquí habíamos dicho por allá en alguna clase que era R. ¿Qué era R, muchachos? ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan qué era R? Miren. ¿Es la máxima aceleración del espectro, es? Mi R va a ser la reducción del valor para estructuras irregulares con ausencia de redundancia. El R es un valor que yo voy a utilizar, que es un coeficiente de reducción de la fuerza sísmica. Básicamente, yo la fuerza sísmica E la voy a dividir en este valor R para reducir esa fuerza sísmica, ese cortante basal, y decir que la energía la va a disipar en cierta medida mi sistema estructural. Entonces, R, el coeficiente de disipación de energía, R, ¿sí?, va a depender de varias cosas. De la irregularidad en altura, de la irregularidad en planta, la irregularidad de redundancia y su factor R inicial. R sub 0, ¿se acuerdan que nosotros por allá habíamos hablado de las diferentes fallas que teníamos en las primeras clases y que eso dependía entonces de la configuración que nosotros tuviéramos? Nosotros decíamos que los ejemplos de los libros, que eran todos regulares, que eran muy bonitos, eran los ejemplos típicos debido a que esos eran en los cuales la mayoría de estudios se basaba, considerando que las edificaciones iban a ser irregulares, pues nosotros deberíamos castigar ese tipo de irregularidad que iba a tener el edificio, en función de la altura de la planta y la redundancia. Nosotros hablábamos que teníamos un valor R inicial, y este R inicial va a ser en función de el sistema estructural que yo tenga en mi edificación. Nosotros, ¿qué sistema estructural estamos trabajando? ¿Qué sistema estructural es el que vamos a trabajar según lo que hemos modelado? Aporticado.
una porticada, unos pórticos, un sistema pórtico, ¿cierto? Que está empleando, entonces, un sistema de resistencia sísmica en concreto, sistema porticado en concreto. Entonces, yo a ustedes les había mostrado las primeras clases, los pasos para el diseño estructural, ¿cierto? Eran paso 1, paso 2, paso tal, en fin. Nosotros habíamos hablado que después de que encontramos los desplazamientos horizontales, verificamos la deriva, este era el paso 10, es decir, nosotros en este curso vamos en el paso número 10 del procedimiento de diseño estructural para edificaciones nuevas según la NSR10. Ahora pasábamos al paso 11, que serán las combinaciones de diferentes solicitaciones. ¿Se acuerdan que cuando veíamos eso, nosotros hablábamos que mi fuerza sísmica E iba a ser igual a la fuerza de sismo dividido R, coeficiente de disipación de energía, y que va a estar en función del sistema de resistencia sísmica, el grado de irregularidad, redundancia y requisitos de diseño detallado. ¿Eso qué hace referencia? Depende de qué sistema de disipación de energía voy a utilizar yo en función de la zona, si es amenaza sísmica, intermedia, media, intermedia, baja o alta. Entonces, este R inicial, yo lo voy a definir con la tablita que les voy a mostrar a continuación. Una tablita que también encuentro en el título A de la NSR10 y que me va a definir diferentes valores de R. Es un R que nadie sabe de dónde salió ese valor, pero se utiliza. Vamos a tener entonces dentro de mi título A cada uno de los sistemas estructurales que se pueden utilizar cuando se hable de concreto. Sistema estructural muros de carga, sistema estructural combinado, sistema estructural de pórticos resistentes a momento y dual. Que nosotros nos atañe será entonces el que tenemos en la tabla A.3-3, sistema estructural de pórticos resistentes a momento. ¿Qué va a pasar? Nosotros definimos en qué zona o en qué ciudad íbamos a construir este edificio, ¿cierto? Nosotros habíamos hablado de Bogotá, si no estoy mal. ¿Me recuerdan, me refrescan la memoria si estoy mal? Sí, Bogotá habíamos dicho. Sí, Bogotá. Perfecto. Entonces habíamos definido que era Bogotá. Nosotros, como buenos rolos, ya sabemos que Bogotá se encuentra en una zona de amenaza sísmica intermedia. Eso quiere decir que yo puedo utilizar estructuras DES y estructuras DMO, ¿cierto? Estructuras 3D y estructuras DMO. Porque aquí nosotros vemos, el único sitio donde se permite diseñar bajo una disipación de energía mínima es en las zonas de amenaza sísmica baja. No se permite ni en zonas de amenaza sísmica alta ni intermedia. Pero DMO sí se permite el uso en zonas de amenaza sísmica intermedia como Bogotá. Esto también va a depender entonces del uso que se le vaya a dar a la edificación, ¿cierto? Por eso hablábamos que un hospital seguramente no podría ser diseñado bajo esa capacidad de disipación de energía. Le vamos a diseñar sobre una capacidad de disipación de energía especial, ya que ese tipo de estructuras, como un hospital, requería que después de un sismo, trabajara básicamente en el rango lineal de los materiales. Y para eso, entonces, nuestros elementos estructurales iban a ser más costosos, iban a tener unas mayores secciones transversales, iba a ser más exigente el diseño estructural para este tipo de estructuras. Entonces nosotros hacemos cuenta que estamos en intermedia, y como es una casa, como es una vivienda, su uso es residencial, entonces podemos utilizar un R inicial, fíjense, un R sub O, perdón, un R sub O igual a 5, ¿listo? Y ese R entonces es el que vamos a castigar en función de la irregularidad que nosotros tengamos en nuestro edificio. Nosotros analizamos la irregularidad del edificio para poder entonces encontrar el valor de coeficiente de reducción sísmica final. Yo recuerdo haberles mostrado a ustedes unos dibujitos para poder identificar, digamos, de manera gráfica, qué tipo de irregularidad tenía nuestra edificación. Vimos allá la irregularidad torsional, cómo eran, digamos, los desplazamientos, en qué rango de valores deberían generarse. Yo debería entonces calcular en función de la modelación que ya hice por derivas, si se me presenta esta irregularidad o no. El retroceso en esquinas,
esto lo puedo identificar claramente en planta, mi regularidad de diafragma o mis desplazamientos de los planos de acción. Y nosotros habíamos visto unas imágenes que estaban asociadas a fallos en estructuras de concreto derivados de unas posibles irregularidades como las que estamos viendo entonces en la pantalla, y sistemas no paralelos. Y en altura, pues hablamos de piso flexible, hablamos de distribución de masa, geométrica, desplazamiento dentro de los planos de acción y piso débil. Y sobre todo esta de piso débil la habíamos recalcado mucho, porque era la que más fotos teníamos a partir del sismo de Ecuador, ¿cierto? ¿Sí recuerdan eso? Sí, señor. Ese último era el de los parqueaderos. Exacto, que decíamos nosotros que nos preocupaba porque aquí en Bogotá, con la demolición de las viviendas y la construcción de edificaciones en altura, se estaba dejando esa irregularidad en los primeros niveles donde teníamos el parqueadero y veíamos cómo después de un sismo, algunos de esos edificios, básicamente que desaparecía el primer nivel y que es una irregularidad que pues, se permite, las curadurías la permiten y se sigue construyendo, pero es una irregularidad que se ha demostrado con los sismos que tiene una gran afectación en las edificaciones. Entonces, era una cosa a tener en cuenta en el diseño de nuestras estructuras. Nuevamente, no es que no se pueda diseñar, se puede diseñar, pero pues nosotros como diseñadores, al tener esas estructuras, tener ese tipo de irregularidades, pues nosotros deberíamos hacer o castigarla de cierta manera para hacer que tenga mayor disipación de energía en nuestros elementos estructurales. Entonces nosotros identificamos eso en la edificación. Para el caso de nuestra estructura, vamos a decir que esta estructura pues tiene la misma altura, la configuración en planta es similar. Vamos a decir que no tiene irregularidades ni en planta ni en altura, pero ustedes la van a verificar. Ustedes son unos duchos en eso porque ya vieron 2 análisis estructurales, entonces no van a tener problema. De igual manera, si necesitan hacer una consulta con respecto a ese punto, pues obviamente me la pueden hacer. Y luego aplicaremos entonces la formulita que vimos por acá para la reducción del valor de R. Entonces, mi R sub 0 va a ser ese R inicial. El que yo vi es que para pórticos de concreto en zona de amenaza sísmica intermedia va a ser 5. Entonces yo voy a ir por aquí a mi modelación para las combinaciones de carga. Entonces, estas son las combinaciones de carga básicas. Estas son las combinaciones de diseño para cortante en vigas y para cortante en columnas. Estas 2 combinaciones de diseño de columnas a cortante y diseño de vigas a cortante son, digamos, los requisitos especiales que involucra la NSR10 para edificaciones sismo resistentes, que está entonces en el título C, en el capítulo C21. Por ahora, las combinaciones de diseño de flexión básicas son las que vamos a trabajar aquí nosotros. ¿Listo? Y bajo estas, entonces, vamos a hacer nuestro diseño estructural acortante y luego lo compararemos con los requisitos que exige la NSR10 para estructuras sismorresistentes acortante. Estas combinaciones básicas, entonces, son las que nosotros obtenemos en el título B de la NSR10. Estas combinaciones básicas que nosotros hicimos una tareita. Entonces, de aquí, como estamos analizando únicamente la acción del sismo sobre nuestra edificación, vamos a tomar entonces las cargas que involucren el sismo y la carga muerta y la carga viva. ¿Listo? Entonces, de estas, toman las que involucren carga viva, carga muerta y sismo, que es el análisis que vamos a hacer nosotros para nuestra modelación. De esas, si nosotros nos damos cuenta, son 1, 2 y 3. 3 y 4, perdón. Es decir, 1.4 veces mi carga muerta, pues no voy a tener en cuenta la carga de los fluidos, entonces esta va a ser 0, pero sí tengo en cuenta el 1.4 por mi carga muerta. Tengo en cuenta el 1.2 por mi carga muerta, más el 1.6 por mi carga viva, y voy a tener en cuenta entonces estas 2 adicionales. 1.2 veces mi carga muerta más el 100% de mi carga de sismo, más el 100% de mi carga viva, y
el 90% de la carga muerta más el 100% de la carga de sismo, serán las ecuaciones, las combinaciones que yo voy a tener en cuenta dentro de mi diseño. Aquí no tengo en cuenta este 1.6 de H porque tampoco voy a tener en cuenta otras cargas adicionales a las que hablamos ya anteriormente, que son carga viva, carga muerta y sismo. Por lo tanto, mis combinaciones van a quedar estas. Pero ustedes dirán, si estamos seleccionando solo 4 combinaciones de carga aquí en este Excel, ¿por qué aparecen 18? Pues vamos a tener entonces en cuenta el método de análisis y de diseño que se va a ejercer según la NSR10. Entonces vamos a hacer referencia a lo que vemos en A.3.6.3, que es dirección de aplicación de las fuerzas sísmicas. Ahí en este apartado de la NSR10 nos dicen lo siguiente. Me va a permitir entonces leer tal cual como aparece. Zonas de amenaza sísmica intermedia o alta deben considerarse los efectos ortogonales, salvo que una estructura tenga diafragmas flexibles o se trate de edificios de pisos industriales o similares, los cuales no haya irregularidad en planta. Los efectos ortogonales pueden tenerse en cuenta suponiendo la ocurrencia simultánea, esto es lo más importante, simultánea del 100% de las fuerzas sísmicas en dirección o en una dirección y el 30% de las fuerzas sísmicas en la dirección perpendicular. Y deben utilizarse la combinación requerida, la mayor resistencia del elemento. Alternativamente, los efectos ortogonales pueden calcularse con la raíz cuadrada de los efectos producidos por el 100% de las fuerzas sísmicas, actuando dependiente de las dos direcciones, asignándole el signo que conduzca al resultado más conservador. La fuerza sísmica debe combinarse con las cargas verticales de acuerdo a los requisitos del título B. ¿Esto qué nos quiere decir? Que yo debo tener en cuenta la dirección en X y la dirección en Y cuando haga el diseño estructural. Debo tener en cuenta entonces si estoy tomando en dirección X el 100% de mi carga sísmica, en la otra dirección debo involucrar por lo menos el 30%, mínimo el 30% de esa fuerza en la dirección perpendicular. Por eso es que de las combinaciones que involucran sismo, se me derivan entonces 16 de las combinaciones básicas. Estamos trabajando con 2, pero vamos a tener en cuenta entonces el 100% del sismo actuando en dirección y en la dirección perpendicular el 30%. Pero también me dice que debo tener en cuenta la dirección, los efectos más desfavorables. Es decir, voy a tener en cuenta como si mi onda sísmica estuviera actuando hacia un sentido o hacia el otro. Es decir, le voy a anteponer el signo negativo para decir que si mi dirección está actuando en la dirección positiva de las X, pues en Y puede estar actuando el 30% de una fuerza sísmica en Y, pero en dirección contraria. Eso yo no lo sé, simplemente lo supongo y lo involucro dentro del modelo matemático para tener en cuenta las condiciones más desfavorables. ¿Sí queda claro, muchachos? ¿Hay alguna pregunta ahí? Yo, profe, qué pena. Pues su merced dice que, bueno, que uno tenga el 100% y el otro el 30%, pero siempre debe estar en X y el otro en Y. Eso no lo tengo muy en cuenta. Muy Sí. claro, perdón. Nosotros solamente vamos a hacer un modelo matemático en función de 3 direcciones principales, X, Y y Z. La única que nosotros desconocemos aquí va a ser la componente vertical del sismo. No porque no sea importante y no se presente, sino porque los efectos de esa fuerza, se supone que si diseñamos bajo los efectos horizontales de las fuerzas sísmicas, pues supliremos los efectos que pueda generar la fuerza vertical. Entonces, para nuestro modelo matemático solo existen esas 3 direcciones, por lo tanto yo voy a tener en cuenta solo X, Y, XY o YX, actuando el 100% en una dirección, tanto de manera positiva como negativa, y que no se sabe que supuestamente si está actuando el 100% de esa fuerza sísmica, dice, puede estar actuando una componente en dirección perpendicular que corresponde al 30% aproximadamente en cualquiera de las dos direcciones, positiva o negativa. Entonces las combinaciones, una de las combinaciones se me va a convertir
en 4 cuando analice el sismo en la dirección X, y cuando analice el sismo en la dirección Y, se van a convertir en otras ecuaciones, otras 4 combinaciones adicionales. Yo no puedo tener en cuenta, aunque un sismo, aunque una edificación puede llegar a generar una rotación, un movimiento en cualquier dirección, no necesariamente tiene que ser en X, en Y o en Z. Nosotros, por simplicidad del modelo matemático, decimos que solamente va a tener desplazamientos en esas 3 direcciones principales. ¿Sí queda claro? Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué otra duda tienen ustedes? Una pregunta. En la parte de la carga muerta que aparece el 0.9, ¿esa de dónde sale? Sí, señor. Listo. Esta. Entonces voy a hacer Bueno, aquí. y ahí para abajo todas esas combinaciones del 0.9, porque la del sismo en X y sismo Y maneja la misma ideología del 30% y del 100%. Listo. Entonces, fíjense. Básicamente son 1, 2, 3 y 4 combinaciones. 4 combinaciones. Entonces voy a traerme aquí mi título B. Voy a hacer aquí un recorte de estas combinaciones para que veamos cuáles son las combinaciones de carga que estamos teniendo en cuenta. Listo. Entonces, vamos a hacer referencia a la carga naranja, o la carga que he resaltado acá de color naranja. ¿Esa cuál será? Esta carga que tengo acá, la combinación de carga P2.4-1. ¿Listo? Yo no tengo fuerzas de fluidos, ¿cierto? Por lo tanto, esa va a ser 0. Entonces, solo voy a tener en cuenta la carga muerta. 1.4 veces mi carga muerta. ¿Qué otra estoy involucrando yo? Aquí está. 1.2 veces mi carga muerta, no tengo fuerzas de fluidos ni fuerzas considerables por temperatura, tengo sí cargas vivas, pero no presiones de tierras, entonces voy a tener 1.2 por mi carga muerta más 1.6 por mi carga viva, que será la carga azul. ¿Listo? Ahora, involucro las que tengan que ver con el sismo. ¿Qué tiene que ver con el sismo? Pues esta combinación que es 1.2 veces mi carga muerta más el 100% del sismo, más el 100% de mi carga viva, que será entonces la combinación verde que tengo acá. ¿Cuál más tiene sismo? 0.9 carga muerta más el 100% de mi carga sísmica, pero no tengo presiones de tierras, ¿cierto? Entonces esto va a ser 0. Y esta será la otra combinación que voy a involucrar dentro de las combinaciones básicas para hacer el diseño estructural. ¿Sí queda más claro? Sí, señor, muchas gracias. Listo. Los demás, ¿qué duda tienen? Bueno, si ustedes tienen en cuenta el granizo, entonces vamos a tener esta combinación, ¿cierto? Esta combinación que sería adicional a las combinaciones que estamos trabajando. Depende de la cubierta que vayan a tomar. Si la cubierta tiene tejado, si la cubierta no lo tiene, entonces seguramente eso será un requisito adicional que nos pueden exigir las curadurías. ¿Listo? ¿Tenemos alguna otra duda, muchachos? Esto es importante que les quede claro. Profe, todos estos datos no los bota ITAP, ¿cierto? ¿Cuáles datos? Los ¿Estas de combinaciones? Sí, señor. No, esta la vamos a ingresar de manera manual, porque las combinaciones que tiene por defecto el programa son basadas en el código ACI, y ahí tiene otro tipo de nomenclaturas. Lo vamos a colocar nosotros de manera manual, y eso es lo que vamos a explicar a continuación. ¿Cómo colocamos entonces estas combinaciones dentro de nuestro modelo? Entonces, bueno, finalmente vimos todo esto y no les dije cuánto nos iba a quedar ese SUA que vamos a involucrar acá dentro del ITAPS. Entonces, este SUA será la fuerza sísmica dividido mi R. Entonces, como dije que no tenía ningún tipo de irregularidad, pues no tengo irregularidad en planta, no tengo irregularidad en altura,
pero sí voy a castigar por redundancia esa edificación. ¿Por qué? ¿Quién se acuerda que era lo que hablábamos de redundancia que teníamos que ver en los edificios? ¿O qué les hablaban en su curso de análisis estructural de la redundancia? ¿Qué se acuerdan de eso? Son elementos estructurales que solo funcionan en el sismo, que en el momento de su uso, digamos, no son indispensables, pero al momento de llegar a un sismo sí son indispensables. ¿Quién más se acuerda? ¿Quién nos puede colaborar? Si estamos todos, yo siento que estoy hablando como con la pantalla. Me están contestando las mismas 3 personas. ¿Quién nos dice algo? Es cuando los ejes numerales son iguales a los... Eso. Cuando uno es redundante es cuando, por ejemplo, aquí estoy en mi explicación y les estoy hablando lo mismo varias veces, ¿cierto? Les digo y les repito lo mismo varias veces, me vuelvo redundante. Cuando veamos una edificación, pues va a ser eso. Si yo tengo la misma cantidad de ejes numerales y literales, pues es una estructura que no tiene ausencia de redundancia, es redundante. Eso es muy beneficioso cuando se hable del comportamiento dinámico de una edificación bajo un sismo. ¿Qué va a pasarnos con nuestra edificación? La edificación que nosotros tenemos y que modelamos en el ITAPS tiene únicamente 2 ejes literales y tiene 5 ejes numerales. Ese tipo de edificaciones, ¿sí? Yo les dije que se había visto que hay una gran cantidad de afectación y podemos tener entonces seguramente un nivel de daño más grande y posiblemente una falla durante un evento sísmico. Ese tipo de estructuras yo las castigo como estructuras con redundancia, sin redundancia, perdón, con ausencia de redundancia. No tengo los mismos ejes literales que numerales. Básicamente es eso. Y la NSR10 me dice a mí que cuando tengo ausencia de redundancia, mi factor el factor cuando tenga ausencia de redundancia va a ser igual a 0,75, que ya lo estoy buscando aquí para mostrárselos. Entonces, y definir. Bien. Cuando yo tenga sistemas estructurales que no cumplan con esto, que tengan resistencia por ausencia de redundancia, el factor phi-R va a ser de 0,75. En este caso, al tener un sistema que no es redundante, voy a decir que tengo este tipo de irregularidad y solo lo va a castigar por redundancia el edificio. En altura de planta va a decir que está bien, ¿listo? Por lo tanto, este factor R va a ser irregularidad en planta 1, irregularidad en altura 1, irregularidad de redundancia 0,75 y el R inicial que era 5 para el sistema estructural. Entonces yo lo que hago es multiplicar estos factores para encontrar entonces mi R final, que es el R sub 0, que será entonces de 3,75. Mi sismo, aquí E sobre este coeficiente de redundancia, es el que voy a involucrar entonces en la modelación. ¿Qué va a hacer? Va a ser del espectro, la aceleración espectral, uy, que no es esta. La aceleración espectral que me dio, que era 0.35625, ¿cierto? 0. Que la voy a copiar con el valor para no tener problemas. Y entonces, mi E sobre R, que será toda la fuerza sísmica de diseño, va a hacer referencia a esta aceleración espectral dividido mi coeficiente de redundancia. ¿Listo? Y eso va a ser entonces lo que voy a tener en cuenta para las combinaciones o el sismo de diseño. Esta va a ser la aceleración espectral de 0.095 y va a ser el valor que voy a colocar acá, 0.095. ¿Listo?
Y el K, pues entonces ya coloco el K corregido en función del periodo que me va a dar para el primer modo de vibración de mi estructura, el periodo fundamental. Le doy OK. Y basado en eso, entonces yo voy a modificar ahora el sismo por diseño en dirección Y. Sismo, coeficientes, agrego esta nueva caso de carga, le modifico los coeficientes, tengo en cuenta entonces la excentricidad, la dirección mi Y, mi S sub A será igual 0.095 y esto será 1.15, mi valor K, que obtuve a partir del periodo corregido, 1.1545. Y le doy OK. Listo, entonces verifico que este me haya cogido los valores y listo. Esa será entonces la combinación, el caso de carga sísmica que voy a tener en cuenta para el diseño de mi edificación. ¿Claro? ¿Hay alguna pregunta acá, muchachos? ¿Qué estoy haciendo? Dividir mi sismo por el coeficiente de reducción. ¿Qué es lo que me dice en mi título A? La NSR10 que debo utilizar como mi paso 11. ¿Qué es esto? Sismo, la fuerza sísmica dividido R. ¿Y cuál es mi fuerza sísmica? Pues estoy dividiendo la aceleración espectral esperada por el coeficiente de disipación de energía. Luego de eso, de mi paso número 11, pues entonces yo ya procedo al diseño de los elementos estructurales. ¿Listo? Ya vamos a proceder al diseño de los elementos estructurales. Como les digo, vamos a involucrar únicamente las combinaciones de carga básicas. Combinaciones de carga básicas. Le damos aquí OK. Esperamos a que responda el programa. Y luego aquí en Define, Load Combinations, le doy clic y voy a generar y agregar cada una de las combinaciones que tengo en mi Excel y que yo he definido. Es decir, aquí voy a ponerle, por defecto me sale combinación 1, voy a dejar esa como combinación 1. Y mi combinación 1 entonces, si quieren yo le coloco DF1 para que sea diseño por flexión, porque finalmente el diseño de las edificaciones sismos resistentes va a tener unos requisitos especiales, sobre todo cuando tenga que ver en el diseño de vigas y columnas acortantes. ¿Cuáles son esos? A grandes rasgos, son combinaciones que van a magnificar la fuerza sísmica cuando hable del diseño por corte a columnas en 3 veces. 3 veces para columnas y el doble para vigas. Esto, cuando yo esté evaluando, entonces, un sistema de disipación de energía moderado o especial. En mínimo, si no me exige como requerimiento esto. Eso es entonces un requisito adicional que vamos a ver cuando veamos diseño de estructuras sismo resistentes. Y por ahora nos vamos a quedar con las combinaciones básicas. Esto para efectos de la primera entrega. Ya cuando veamos el diseño de losas y el diseño de columnas, entonces ahí sí ya hacemos nuestra modelación involucrando estas combinaciones adicionales. Que simplemente, pues en la modelación es involucrar estos nuevos casos de combinación y listo. Entonces por ahora vamos a trabajar con estas 18 combinaciones de carga que estamos viendo aquí en nuestra pantalla. Entonces vamos a empezar, finalmente voy a involucrar yo únicamente estas tres primeras para que veamos cómo es el procedimiento. Ustedes en su modelación las involucran las 18, o si tienen en cuenta el granizo, pues las adicionales que surjan de una combinación de granizo adicional. Y eso es lo que me van a sustentar, porque trabajaron 1, 2, 3, 18, 20, 50. Ustedes me van a definir y me van a sustentar el porqué de utilizar 1, 2 o 3, o 18 como yo tengo acá. Vamos a generar entonces la combinación número 1. Entonces este va a ser una combinación de tipo lineal que involucra mi carga muerta y que el factor de escala va a ser de 1.4 veces. 1.4 veces y le doy OK. Combinación 1. Agrego una nueva combinación.
que sea lineal, ¿cierto? Aquí yo puedo tener entonces envolventes que seguramente nos van a servir para evaluar los efectos más críticos que voy a tener sobre mi estructura, pero por ahora lo voy a dejar ahí. Combinación número 2, agrego para mi combinación número 2 otro caso de carga porque tengo en cuenta la carga muerta y la carga viva, ¿cierto? Carga muerta y carga viva. Entonces mi combinación número 2 va a ser igual entonces a lo que tengo por carga muerta más lo que tenga por carga viva. Y el factor de escala es la magnificación que me está dando la combinación 9.24-2, que será un 20% adicional para carga muerta y un 60% adicional para mi carga viva. Es decir, muerta 1.2 y mi carga viva por 1.4. Y le doy OK. Y la carga de sismo, pues le doy una combinación 3 que tenga que ver entonces con mi carga muerta, viva, sismo en X y sismo en Y. Selecciono aquí el caso de carga viva, selecciono aquí el caso de carga sísmica de diseño, ¿cierto? Tanto en X como en Y, y voy a decir que mi carga muerta tiene el 1.2, 120, 120%. Voy a magnificar mi carga viva por el 100%, mi carga de sismo en X por el 100% y en dirección Y del 30%. 100, 100 y 30%. En el caso que yo requiera colocar aquí otras direcciones, a no diferentes a la dirección positiva, yo simplemente lo que hago es adicionar un signo negativo acá. Vamos a dejar esta combinación, que en el caso del Excel sería la combinación número 5. Entonces voy a ponerle aquí combinación 5. Y OK. Profe, profe, ahí en la combinación 2 creo que era 1.6 y no 1.4. Sí, La eso iba a carga decir. muerta. Eso de la Listo. carga viva. Sí, sí, señora. Muchas gracias, no me di cuenta. Muchas gracias. Entonces la carga viva la magnificamos por 1.6 veces. Esas serán entonces 3 combinaciones. Las demás combinaciones yo las coloco de la misma manera. ¿Sí? ¿Queda claro, muchachos? Sí, señor. Aquí hay una opción en la cual yo designo las combinaciones de carga de manera automática. Pero ustedes se dieron cuenta que la NSR10 no está acá, aunque esas combinaciones de diseño, esas combinaciones básicas son similares a las que tiene el código ACI. Lo mejor es hacerla de manera manual para involucrar los requisitos que sí no tenga la ACI, que estén en función del diseño sismorresistente de los elementos, en función de los requisitos que pueda exigir mi código NSR10. De esa manera, entonces, haré el diseño ese en función de la NSR10 y no de otro código. Por ahora vamos a dejar entonces estas 3 combinaciones de carga. ¿Listo? Le damos OK. ¿Sí? Le damos OK. Y vamos a proceder. Bueno, vamos a proceder a generar otra combinación. ¿Esto con qué finalidad? Vamos a generar una nueva combinación. Yo voy a generar aquí combinación de diseño. Pongámosle. Esa combinación yo la genero como una envolvente. ¿Y qué va a envolver o qué va a tener como envolvente esa combinación? Pues yo voy a generar los 3 casos de carga que he definido. Las 3 combinaciones de carga. Combinación 1, combinación 2 y combinación 5. Yo con la envolvente podré ver los efectos máximos que van a generar este tipo de combinaciones. Y de esa manera entonces tomo el cortante y el momento de diseño para mis vigas, bajo esta combinación, bajo la combinación de diseño. Al envolver, como su nombre lo indica, lo que quiere decir es que está cogiendo estas combinaciones y está tomando los efectos más críticos para representarlos en un diagrama de cortante de momento. Obviamente esos diagramas de cortante de momento no serán unos diagramas, digamos, típicos, sino tendrán unas formas diferentes como vamos a ver a continuación. OK. Y OK. Entonces corro mi edificación. Corro mi edificación. Corro mi modelación para evaluar entonces o para determinar cuáles serán mis momentos y los cortantes
que voy a utilizar en el diseño estructural. Profe, una pregunta. Sí, ¿Hay al señora. momento de poner la envolvente de las combinaciones, siempre se tiene que poner como factor 1? El Sí, factor de... sí, porque no las voy a magnificar, sino voy a tomar en cuenta es lo oh, que ellas dan. Porque si yo le pongo un valor inferior a 1, entonces estoy reduciendo. Y si le pongo un valor mayor a 1, entonces las estoy aumentando. Y esas ok. ya las tengo magnificadas en las combinaciones que definí. Ahí ya están los factores de amplificación. ¿Sí que claro? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces esta será, si yo quisiera ver los efectos en cada uno de los pórticos por momento, entonces voy a tener en cuenta para mi combinación, para el combo de diseño por envolvente, voy a darle OK. OK. Y estos serán los momentos, por ejemplo, para mi viga del eje 1, los momentos y los cortantes máximos con los cuales yo voy a hacer el diseño estructural. ¿Listo? Entonces yo busco aquí, momento máximo. Bueno, aquí me doy cuenta que tengo entonces momentos tanto positivos como momentos negativos. Mi momento negativo va a ser el que me va a determinar qué refuerzo voy a llevar en la parte superior. Y mi momento máximo positivo, entonces va a ser el que me dictamina qué refuerzo pueda llevar en la parte inferior. Entonces aquí lo que hablábamos en clase. Nosotros en clase hacíamos unos ejemplos de vigas estáticamente determinadas por simplicidad para poder desarrollar un ejemplo completo en las 2 horas de clase, ya que si hacíamos una viga de un edificio como estos, pues íbamos a tardar un gran tiempo identificando cuáles eran los momentos positivos y negativos por alguno de los métodos de análisis estructural que ustedes vieron, como Cross-Can y demás. Entonces nosotros por simplicidad decíamos que eran vigas simplemente apoyadas, pero aquí nos damos cuenta que mis vigas tienen momentos tanto positivos como negativos. ¿Listo? Esos van a ser entonces los momentos de diseño. Yo evalúo aquí sobre mi elemento estructural cuáles son los máximos, tanto positivos como negativos, y con esos son los que yo voy a trabajar. ¿Qué es lo que, mejor dicho, con estos cortantes y con estos momentos ustedes hacen el diseño de las vigas? ¿Listo? Ahora, aquí ETAPS es un programita muy amigable donde les voy a mostrar rápidamente, ¿sí?, cómo deberíamos nosotros hacer un chequeo por medio de este software. Entonces aquí en Design, por combinaciones de carga, yo le doy clic y voy a seleccionar la combinación por la cual yo quiero diseñar. Como aquí tengo involucrada la combinación 1, 2 y 3 y 5, perdón, bajo mi envolvente diseño, yo selecciono esa combinada, esa envolvente, perdón, y le voy a dar que el programa, por favor, me diseñe bajo esa combinación de diseño. Le doy OK y le doy que me chequee los elementos estructurales. En ese momento, pues, el programa ETAPS me va a chequear todos y cada uno de los elementos que están involucrados, esos elementos tipo frame que están involucrados dentro de mi diseño, y él me va a arrojar este diagrama. Cuando yo vea elementos en rojo, yo le doy clic derecho y él me va a decir qué va a estar fallando. Según el diseño de este programita, está diciendo que tengo una falla por cortante. Pero veamos qué es ese OS 45. Entonces yo le doy en detalles. Y me va a generar todos los cálculos que el programa hace por defecto. Estos son los cálculos que nosotros hemos hecho seguramente en la clase. Solamente que para las combinaciones de carga que se le ha colocado en la modelación y bajo los momentos y cortantes que, que se han calculado en ese edificio. Entonces miren nuestro cortante de diseño, ¿cierto?, que equivale a 49.9 kilonewtons,
¿Y qué nos está diciendo el programa? La fuerza cortante y la fuerza producida por la torsión está excediendo los máximos admisibles. Eso, en algunos casos, no quiere decir que esté fallando, sino que en el caso, como el que estamos viendo acá, es que esta viguita, requiere refuerzo por torsión. ¿Listo? Entonces yo no voy a diseñar esta viga por cortante, sino voy a diseñarla por torsión. Y el diseño por Teniendo, torsión es el que me va a dictaminar cuál es la separación de mis estribos que yo voy a utilizar. Señor. qué pena, profe. Teniendo estos datos del programa, ¿podemos diseñar directamente con ellos o tenemos que hacer la comparación con unos cálculos hechos a mano en Excel o cómo No. hacemos? Sí, es que yo quiero es que ustedes comparen en Excel estos resultados que les da el programa y cómo pueden llegar a cambiar. En primera instancia, yo lo que espero es que no les dé igual. ¿Sí? En primera instancia, pero al final del curso nos debería dar igual. Vamos a identificar por qué no nos da igual. O si les da igual, es porque tendríamos las mismas preferencias a la zona sísmica que el programa tiene bajo los efectos o por defecto aquí involucrados dentro del diseño. Dentro de las preferencias, yo aquí tengo unos valores, ¿cierto? Yo digo que diseño bajo la 318, la ASI 318 del 2008, porque esta es la que tenemos como copia acá en Colombia. Y estos factores seguramente los podré llegar a modificar en función del grado de disipación de energía y de la estructura que estoy trabajando, sobre todo esta parte de la categoría sísmica y demás. Entonces, esto también lo vamos a ver a posterior y por ahora vamos a dejar el diseño como tal. Quisiera que dentro del trabajo, si es posible, pudieran identificar si estos factores corresponden a los de su diseño o qué podrían llegar a modificar. Nosotros en la NSR10 no tenemos estos grupos o categorías de diseño, sino tenemos son solamente 3, DES, DMO o DMI. Esto sería bueno que se consultara en el código ACI a qué hace referencia y cuál sería su equivalencia en la NSR10. ¿Sí queda claro? Si usted ya definió todos los parámetros iguales y hizo el diseño por las combinaciones de carga, con lo que le da en su Excel, debería ahí sí darle igual. ¿Sí? ¿Sí, Cristian? Listo, sí, señor, sí, señor. ¿Alguna pregunta de esto, muchachos? Entonces, si yo me doy cuenta acá en mis viguitas, esto que tengo en la parte superior e inferior es el refuerzo en milímetros que debería llevar mi viga. Por ejemplo, vamos a tomar una que está aquí negrita, que se supone que está bien. Entonces, me dice que no tiene refuerzo, que el refuerzo acortante es 0. Cuando esto aparece, quiere decir que la separación, ¿cuál es la que voy a utilizar? ¿Qué separación utilizaría yo? Veamos los detalles de esta viguita. ¿Puede repetir la pregunta otra vez, profe? Qué pena. Me dice que el cortante acá de diseño, bueno, para esta combinación, para esta longitud, no necesito refuerzo acortante. ¿Sí se fijan? ¿Por qué pasa eso? ¿O qué separación utilizaría yo en el caso que el programa me diga que no necesito refuerzo acortante? ¿Qué separación es la que debo utilizar? 200 milímetros. La ¿De mínima, medios? la máxima, ¿cierto? ¿La máxima? De medios. Exacto. La separación máxima que debo tener entonces dentro de mis estribos, que hablábamos que era de medios. Que eso también vamos a darnos cuenta que se puede convertir en un T cuartos en función de los requisitos que tenga el título C21. Pero por ahora vamos a dejarlo hasta este punto. Entonces usted aquí en sus detalles verifica que los cortantes, lo que sí pueden tomar del modelo obviamente van a ser los valores de cortante y de momento. Entonces si yo diseño con un cortante como el que aparece acá, pues lo que espero es que estos resultados me den igual. ¿A qué puede estar asociadas las diferencias? Pues a las preferencias que yo les dije que podíamos modificar. ¿Listo, muchachos?
Entonces, miren, aquí me dice que mi cortante es 0, sin embargo, por torsión yo debo tener un refuerzo longitudinal mínimo. Entonces, hay que tener en cuenta la torsión en nuestras vigas. Eso no lo hemos visto aún, no hemos visto el diseño de torsión. Por ahora, concéntrense en flexión y cortante. Torsión lo veremos entonces en una futura clase. ¿Listo? ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Qué duda tienen al respecto? Profe, o sea que nos toca diseñar todas las vigas, Sí. o sea, piso por piso, viga por viga, ¿sí? Es lo que le Sí, entiendo. sí, pero es que ustedes van a hacer una hoja en Excel. Ya después lo que van a cambiar van a ser los valores del cortante y diseñan. Venga, profe, pero no podemos hacer vigas tipo, como para no tener que hacer todo ese poco, ¿no? Depende. Es O que, sea, las vigas tipo se harían si el momento y el cortante es el mismo, ¿sí? Y la longitud es la misma. es que Sí, 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 tiene las mismas cargas y todo, pues uno puede decir que son las mismas. ¿No, profe? sí. Sí, pero sería por piso. Podrías llegar a hacerlas. Porque es que, pues de mi cubierta, de mi primer nivel, sí van a cambiar un poco las cargas. O sea, háganlas por piso. Es que seguramente cuando ustedes ya hagan el diseño se van a dar cuenta que la mayoría de vigas pues van a tener el mismo reforzamiento. Por la razón que tenemos el mismo peso de la losa para todos, tenemos la misma distribución de cargas. Entonces los momentos van a ser muy similares y las cuantías les van a dar seguramente muy cercanas. Entonces ahí ya en ese momento pueden ustedes establecer cuál va a ser la viga tipo, por ejemplo. Pero háganlo, o sea, yo quiero es que lo hagan y se den cuenta. Este tipo de edificaciones de 4 pisos son muy sencillas, pues digamos que no tienen tanta ciencia, y lo que dice Cristian, la mayoría de vigas van a salir vigas tipo, pero pues podemos llegar a optimizarlas si lo hacemos de manera juiciosa. Si no, pues diseñaríamos un solo elemento y ya. Con eso cogemos el que tenga mayor momento y diseñamos todas las vigas de la edificación, pero pues eso sería algo perezoso de nuestra parte. Ya bastante tenemos con que este software nos haga casi todo. ¿Listo, muchachos? ¿Tenemos alguna otra duda adicional? Profe, qué pena, una preguntita. Quisiera saber si aparte de la clase usted nos va a enviar como un checklist de los entregables para el proyecto. Sí. Pues yo quería terminar la clase media hora antes para poder hacer eso. Mandarles el checklist y mandarles la localización. Eso se los voy a enviar hoy. ¿Listo? Ah, listo, profe, muy Pero amable. el checklist les envío es de todo el proyecto. Sí, señor. De todo el proyecto de una vez. Ustedes lo que me entregan al día de este viernes en 15, el día 8, será entonces el diseño hasta llegar a cortante y a flexión de los elementos, de las vigas. ¿Listo? Listo, profe. ¿Qué otra duda tenemos adicional a la que nos dice el compañero, nos ha dicho Cristian? Los demás compañeros, si estamos atentos, si estamos entendiendo. Sí, profe, yo tengo un favor. ¿Qué posibilidad hay de que los videos se subieran lo más pronto posible para empezar a trabajar desde ya? Sí, de lo más pronto posible, yo creo que será... Por ejemplo, ya tengo el de la clase anterior. Ese ya me lo pasaron y ya me lo convirtieron. Yo creo que esta noche podría estarlo subiendo. Me da pena con ustedes enviarles ahí por el WhatsApp. Yo si es muy tarde los monto en el canal y ustedes pues ahí están pendientes de que se haya subido. Sí, en el canal de YouTube está bien, profe. Sí, se los voy a subir ahí para que todos tengan la facilidad y se den cuenta que están ahí montados. Pero yo creo que del sábado no pasa, o sea, por tarde mañana están los videos en el canal. Voy a tratar de hacerlo el día de hoy, pero si no alcanzo a convertirlos todos, entonces ya sería para mañana, pero de Listo, mañana profe. no pasa. Muchas gracias. Sí, porque ya Profe, encontramos la solución. Profe, una pregunta. Si yo tengo dudas el día de mañana o algo así, ¿cómo me puedo contactar?
Y es que realmente este fin de semana voy a estar muy ocupado porque No, pero digamos, si me surge alguna duda o algo así, no sé, hagamos una cosa, dejemos la clase del martes no para tan resolver dudas. demorada. ¿Sí? Dejemos la clase del martes para resolver dudas, trabajen este fin de semana. Si quieren, lo que podemos hacer es que el lunes, en algún horario, Ok, nos podemos ok. reunir. Yo Sí, les pero digo, el lunes, si quieren, de 4 a 6. listo. Entonces, me escriben, me hacen el favor y me confirman con el monitor y nos conectamos el lunes en un momento. Listo. Gracias. Profe, una pregunta. Sí. Profe, es que yo tengo el AutoCAD, pero lo tengo viejito del 2008. ¿Será que usted me pase el favor de mandármelo con AutoCAD de 2018? Pero ¿cuál el que Lo- enviamos? Sí, señor. ¿La Pues son los arquitectura? mismos, ¿no? Sí, sí, señor. ¿Alguien nos puede hacer el favor? Es que me va a poner a hacer lo de los videos y me da vaina que se me olvide. Cristian, ¿usted qué AutoCAD tiene? Ya miro, profe. 2020. Ah, bueno, entonces nos puede hacer el favor y se los envía y los comparte por el grupo en una versión. ¿Qué años me dijo? Perdón. ¿Quién tiene la versión más atrasada para saber y los envío todos en esa? Guarda en 2010. Todo lo del 2013 para acá leen en 2010 mínimo. Eso. Listo. 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 Bueno, gracias, Gracias. Cristian. Bueno, Hagámoslo con así que gusto. es que después se me olvida a mí porque voy a hacer eso de los videos. ¿Qué otra duda tenemos, muchachos? Profe, yo tengo una duda con respecto al proyecto que estaba mirando, pero no sé cómo mostrarle aquí el AutoCAD para preguntarle bien puntualmente sobre la duda que tengo. Ya, espéreme un segundo. Aquí yo puedo compartir la pantalla. Voy a darle el rol a usted ¿de qué? De anfitrión, para que nos pueda entonces compartir la pantalla. ¿Listo? De acuerdo. ¿Cómo es su nombre? Qué pena. Sebastián Zuluaga. O acá yo ya le estoy solicitando, espera a ver si... Listo. Ya le voy a probar. De acuerdo, entonces, ¿estás viendo el AutoCAD en ese momento? No. A ver. Es que eso se está controlando, es mi computador. Ah, Espere, es que no me puede pedir el rol de anfitrión o puede reclamarlo usted. Espéreme un segundito. Le voy a hacer con anfitrión a ver si puede compartirnos la pantalla suya. de acuerdo. Trate de compartirnos la pantalla. Listo. Listo. Lo que sucede es que Creo que hay un micrófono que nos está generando interferencia, por favor. Que solo queda abierto el de Sebastián y el mío. es que, bueno, pues, voy a explicarle ahí. No, pues, que no. Cuénteme y ahí miramos. De acuerdo. Entonces aquí tenemos el primer nivel y tenemos las columnas, ¿vale? Pero entonces aquí en los ejes, para poner las vigas, como en este pedacito de acá no hay una columna definida, entonces no sabría si dejarlo de esta forma
con las vigas para poner las vigas, o si la ponemos es más bien de esta forma, o así, o en tipo cruz. Es que ahí me causa incertidumbre. La puede poner ahí, o sea, en los dos sentidos puede generar viga, no hay problema. Lo que pasa es que hay que mirar que en los vacíos de la parte superior no O vaya a sea, generar ponerlos de esta hipertrofia. forma Sí, sí, eso se lo puede dejar así. sin tener una columna de apoyo acá. No, no hay problema, es como si tuviéramos una carga puntual en esa viga. De acuerdo. Y otra pregunta es en el segundo nivel, donde nos aparece esto, pues acá solo yo me planteé estas diagonales, pero como aquí no se ven las diagonales, entonces no irían diagonales. Sin embargo, toda la parte que habría acá en este segundo piso quedaría como voladizo. Sí, entonces usted genere la viga hasta el borde Sería de esta forma. Pero ahí vamos a tener vigas irregulares, ¿no? O viguetas. Porque, espera a ver si yo puedo manejar su... No tengo aquí. Bueno. La idea es que usted tenga por lo menos una vigueta. Ahí donde está el voladizo. No hay la posibilidad que usted me pueda compartir. A ver, miramos. A ver si yo más... ¿No me puede compartir la pantalla? ¿O no le sale una opción como para compartir el... Que ven a intervenirlo ahí en ver opciones, hay una opción que se llama anotar y le aparecen como una barra de herramientas que usted puede como dibujar encima de la pantalla. No, es para que él me pueda permitir manejar el computador de él. Ah, también hay otra opción que se llama pedir control remoto. Se Sí. llama solicitar el control remoto en ver opciones. ¿Será que no le está saliendo a usted, Sebastián, ahí en la herramienta? A mí es el que me sale en la herramienta de anotar. Y de control remoto me sale, pero no para compartir. Ah, espera, a ver. Sí, ahí en control remoto y seleccióneme, por favor. Ya. Ya, listo. Entonces ahora ya estoy manejando yo la... Ay, pues madre, estoy cómo se me dañó la... Bueno, entonces, eso, déjemela ahí. Aquí vamos a generar una viga que vaya hasta el borde de este. ¿Listo? Entonces aquí vamos a generar una viga que va hasta el borde para poder Entonces serían dejar eso en vigas en voladizo. Exacto. Entonces haga eso en voladizo, esas vigas, y aquí entonces genéreme una viga, una vigueta. ¿Listo? Si usted ve la necesidad de hacer viguetas adicionales, pues las hace. Pero entonces la idea es que quede aquí la viga hasta el borde y aquí viguetas. Porque esto es la terraza del segundo nivel que va a quedar, como usted dice, en voladizo. Ok, de acuerdo. Listo, profe. Eso era pues la duda que tenía. Y pues otra pregunta es con respecto a que las escaleras, este pequeño punto, el círculo, ¿es otra columnita o...? Eso sí, pero es más como un elemento, una estructura como de adorno, ¿sí? Ah, de acuerdo. Entonces ese no hace parte del sistema de resistencia sísmica. Eso es más, hay un perfil que pusieron ahí como de adorno para la zona de la recepción. Bueno, profe. Eso era todo lo que quería preguntar. Bueno, muchas gracias. ¿Qué otra pregunta tenemos, muchachos? Si no hay dudas, pues yo entiendo que ustedes se tienen que ir a otro curso y pues por lo demás tenemos que cerrar ya la sesión. Cristian, ¿puede dejar de compartirme el mando, por favor? Listo. Por lo demás, entonces, espero que les haya quedado más claro el alcance de nuestra primera entrega. Y nos vemos entonces el día martes. El día lunes me confirman, por favor, si necesitan, digamos, conectarnos y resolver algunas dudas. Y si no, el día martes, entonces podemos dejar la sesión para resolver las dudas de cara a la sustentación del proyecto. Entonces, muchachos, espero que estén muy bien, que pasen una buena noche y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego para todos. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego.